Baruch haba Beshem Yahuwah, Am Yisrael, le saluda a Suad, el rabino Abiyahu ben Yisrael. El día de hoy quiero compartir con ustedes esta preciosa enseñanza que hemos titulado La profecía. Un tema que muchas veces nosotros escuchamos completamente sobre la profecía, pero vamos a ver el significado, lo que nos dice la Escritura de acuerdo a esta porción en el libro de Devarim, Deuteronomio capítulo 18. Así es que yo le invito a que usted me acompañe para saber el significado, de dónde viene esta palabra profecía. ¿Qué quiere decir? ¿Es una palabra que está dentro del idioma hebreo o no? ¿O sí? ¿O qué significa? ¿Qué significa hoy en nuestros días esta palabra profecía? Porque en estos últimos tiempos, antes de la venida de Yahushua HaMashiach, nosotros vamos a escuchar constantemente la profecía, las profecías, el falso profeta, todas estas cosas, palabras que están relacionadas con esta palabra profecía, nosotros tenemos que saber su significado. Nosotros como Am Yisrael es preciso que pongamos mucha atención. Así es que les invito para que escuchen esta enseñanza. Comenzamos. Toda Rabá, Abba Yahuwah, vamos a leer libro de Devarim, Deuteronomio capítulo 18, verso 10. No se encontrará entre ustedes quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique la adivinación, ni pronosticador de los tiempos, ni brujería, ni hechicero. No te unirás a encantadores, o consultas a un medium, ni espíritu de familia, o uno que practique la necromancia, porque es una abominación para Yahuwah todo el que haga estas cosas, y a causa de estas abominaciones, Yahuwah tu Creador los está expulsando delante de ti. Íntegro serás delante de Yahuwah tu Creador. Porque estos pueblos, el cual tú tomarás posesión, a observadores de los tiempos y a los adivinos escucharon. En cuanto a ti, no te ha concedido hacer esto Yahuwah, tu Creador. Un portavoz en medio de entre tus parientes, de tus ajim, como yo, semejante Camoní, levantará para ti Yahuwah tu Creador. A él escucharás, a él oirás, de acuerdo a todo lo que pidieron a Yahuwah tu Creador en Horeb, en el día de la asamblea, diciendo: no nos reuniremos para escuchar la voz de Yahuwah mi Creador, y este gran fuego que veamos más, no sea que muramos. Y me habló Yahuwah: ellos están bien en lo que dicen. Un portavoz levantaré para ellos de entre tus parientes, y pondré mis palabras en tu boca, y él hablará a ellos todo lo que yo le mande. Bueno, vamos a revisar hasta aquí estos pasukim, porque la siguiente lectura de lo que continúa a partir de este momento, todavía más adelante, va a ser la segunda parte que nosotros vamos a hablar de esta enseñanza. Tenemos dos enseñanzas, dos videos para hablar sobre este tema. Uno relacionado con la profecía y el otro relacionado con Moshe Rabbeinu,
Vamos a hablar en esta segunda parte sobre la relación que tiene Yahushua HaMashiach con Moshe, o Moshe con Yahushua HaMashiach. Nosotros vemos una sombra, una relación perfectamente, una armonía entre el Torah de Yahuwah con el ministerio, la bodá de Yahushua HaMashiach. Quiere decir que antes ya nos había sido preparado para que nosotros pudiéramos entenderlo. Y por tal razón darnos cuenta que el Torah de Yahuwah no se puede desechar. Tampoco no podemos decir que ya no está vigente o que ya no es uso de esta verdad del Torah de Yahuwah para que nosotros lo desechemos. Sino que en una forma simultánea, comparando la vida de Moshe Rabbeinu y viendo el ministerio, la bodá de Yahushua HaMashiach, nos damos cuenta cómo esto es verdaderamente sorprendente, como una transición por medio de la palabra de Yahuwah, que nosotros podemos comparar la vida y el ministerio de Moshe Rabbeinu con Yahushua HaMashiach. Pero eso va a ser la segunda parte. En el verso 10 del libro de Devarim, capítulo 18, nos dice 5 palabras que nosotros tenemos que revisar. Vamos a ver cuáles son. No se encontrarán entre ustedes quien haga pasar a su hijo por el fuego. Y la primera palabra que nosotros tenemos que ver dice, ni quien practique la adivinación. Josem, Gesamim, ni quien practique la adivinación. Esta palabra Gesem, que viene de otro, significa suertes, adivinación, oráculo, brujería. Y esto está relacionado, esta adivinación está relacionado con el profeta Bilam. Ustedes recuerdan que hemos hablado ya sobre una parashá de Bilam, que él había recibido instrucción, un sueño, una revelación para ir a destruir el pueblo de Israel. Es decir, cómo es que este varón que tenía ese privilegio, ese don, esa maravilla de poder tomar del Shamaim la palabra, la profecía. Pongan atención de lo que quiero, a lo que quiero llegar para conocer el significado de la palabra profecía. Quizá esta sea la palabra que nosotros nos cueste muchísimo desarraigarla de nuestro vocabulario. Va a ser complicado. Después, una vez que nosotros conozcamos cuál es el trasfondo, cuál es el origen o el significado simplemente con la pura palabra, quizá nosotros dejemos de decir esta palabra, que constantemente la vamos a estar escuchando a partir de nuestra vida en este momento, en muchos videos, en muchas enseñanzas, en muchas palabras. Entonces, aquí es cuando nosotros tenemos que prestar mucho oído. Esta palabra, Keshem, que está relacionada con la adivinación y principalmente con un personaje que se llama Bilam, que aparece en el libro de Números y aparece en el libro donde en la parashá relacionada con Balak y Bilam, que él tenía que hablar profecía, él tenía que maldecir al pueblo de Israel. Yahuwah no se lo permitió por causa de que no puede maldecir o nadie puede maldecir a quien Yahuwah ya bendijo. Algunas personas podían poner como entredicho las palabras de un rey como algo que se tenía que cumplir, algo que se tenía que hacer. Entonces, esta palabra Keshem, que viene de la palabra Kasham, Strong H7080, esta es la palabra raíz, significa distribuir, determinar por suerte, y nuevamente la palabra adivinación, adivinar, adivino.
agorero, practicar adivinación. Nosotros en el lenguaje español tenemos una palabra muy específica, como en algún momento yo se los había comentado, cuando nos referimos a adivinación, a brujería, a hechicería, a meditación, inmediatamente nosotros captamos este mensaje como un lado oscuro, un lado que no está relacionado con el Torah de Yahuwah. Nosotros así nos los enseñaron, así lo aprendimos o en algún momento así lo llevamos a cabo. Cuando nos dice la palabra profecía, o nosotros distinguimos entre un profeta o un falso profeta. Al falso profeta lo relacionamos con un ser que no es relacionado con las cosas de arriba, sino que está diciendo mentira y por lo tanto es un falso profeta. Pero nosotros tenemos que verificar que esta palabra sea correcta que nosotros tenemos que utilizar. La tercera palabra, ni pronosticador de tiempos, meopnen, ni pronosticador de tiempos. Strong H6049 es la palabra Anán, es decir, alguien que practica la magia. Y dentro de esta palabra, magia, nosotros también aprendimos por ahí dentro de nuestro vocabulario que existen dos tipos de magia. La magia blanca, que ya desde ese momento nosotros decimos, ah, si es blanca es buena, ¿no? O está bien. Y la magia negra. Pero finalmente sigue siendo magia. Y dentro de la magia, que es esta palabra, Anán, es relacionado como adivino, agorero, hechicero. Estas personas que traen magia se caracterizan por traer una nube, envolverlos con una nube para que no se vea la magia, para que no se vea el acto para descubrir, que también está relacionado con espiritismo. Claramente Yahuwah nos dice que nosotros debemos tener cuidado de que no haya entre nosotros ni quien lo practique, ni quien lo haga, ni quien lo consulte. Tales personas que hagan esto van a ser desechados y van a ser borrados del libro de la vida, del Sefer Hayah. Entonces es necesario que nosotros sepamos qué es lo que estamos haciendo, ya sea que lo aprendimos en el mundo en el que vivimos, o ya sea que nosotros lo investiguemos por necesidad, por deseo, por lo que sea. La cuarta palabra, umenajesh, que no se halle ni brujería. Strong H5172, nahash es la palabra, significa sisear, susurrar un conjuro mágico, pronosticar, presagios, adivinar. Nuevamente, hechicero. Está esta palabra, sortílego. Estas palabras son las que no tenemos que estar involucrados, cada uno de nosotros. Si constantemente repiten adivinación, agorero, magia, hechicero, encantador, como los encantadores de serpientes, quiere decir que nosotros no debemos de participar. La palabra número 5, ni hechicero, umekashef, Strong H7384, kashaf, significa susurrar un conjuro. Alguien que hace un conjuro con palabras, por supuesto para amarrar, para hacer un amarre, para hacer un encantamiento, para hacer una práctica de magia. Esto es un hechicero. En el verso número 11, no te unirás a encantadores, a magos. Ya leímos su significado. No los consultarás. O consultas a un medium, alguien que consulta a los muertos. Ni espíritu de familia, es decir, algún adivino, algún espiritista. O una práctica, o que practique la necromancia.
Esto de la necromancia no es otra cosa más que consultar a los muertos, llamar a los muertos, alguien que consulte a los muertos. ¿Se acuerdan ustedes cuando el rey Shaul fue y buscó a una mujer para que llamara a Shaul y le diera un consejo? Pero esto sucede cuando nosotros, por causa de nuestra rebeldía, de nuestra condición, no queremos escuchar a Yahuwah cuando tenemos la voz de Yahuwah a nuestro alcance, sino que vivimos en constante desobediencia, y aun cuando estas personas ya no están dentro de esta vida o no están con nosotros, sino que nos quedamos de alguna manera amarrados, sujetados, o algo se quedó en nuestra vida, entonces queremos consultarle, aun cuando ya no está en vida, llamar a los muertos. Verso 12, porque esta es una abominación repugnante para Yahuwah, todo el que haga estas cosas de abominación. Y a causa de estas abominaciones, Yahuwah Eloheja los está expulsando delante de ti. Estos pueblos de los cuales estaban o se encontraban en la tierra de Canaán, antes de que el Am Yisrael pudiera venir, poseer la tierra, sacar a este pueblo, a estas naciones, Yahuwah dice que la causa abominable, repugnante de estos pueblos es que ellos cometieron todas estas fechorías, idolatrías y consulta de todo este personaje de hechiceros, brujos, magos, y esa es la razón por la cual fueron expulsados. Yahuwah no nos ha permitido ni siquiera consultar horóscopos, ni siquiera consultar, quizá en algún momento lo hicieron en las revistas, en la mayoría de las revistas muy comunes en cada país, había una sección al final o al principio de las revistas, según la importancia que le daban, y venía tu horóscopo semanal, por día, te asignaban un color, te asignaban un número, te asignaban cómo tenías que vestirte, vas a recibir, vas a quitar, hoy vas a perder, hoy vas a tener, y te decían muchísimas cosas, de tal manera que ellos pronosticaban. Cuando alguien leía, había la posibilidad de que coincidía exactamente lo que había dicho este libro, esta revista, y comenzaban a tener más confianza en esas revistas, y a veces ya no les importaban los artículos de la revista, sino iban directamente al horóscopo. ¿Qué es lo que pasa aquí? Que cuando uno se sugestiona, cuando uno comienza a creer en el poder sobrenatural porque verdaderamente existe, no puede decir uno que no exista. El creer que no existen fuerzas malignas, que no existe la hechicería, la brujería, pues es simplemente no tener la capacidad de creer que tenemos un mundo invisible que puede ser movido por fuerzas oscuras, por fuerzas negativas, y que nosotros no alcanzamos a percibir hasta dónde puede causar daño dentro de nuestra vida. Ahora, quienes consultan este tipo de personajes, brujos, hechiceros y adivinos, y hacen todo tipo de magia, definitivamente trae una consecuencia. Nosotros mismos somos propicios a abrir puertas a enfermedades, a un mundo espiritual demoníaco. Nosotros somos causantes de este tipo de acciones. No podemos nosotros permanecer. Quien así lo desee, déjeme decirle que tiene su propia decisión, tiene su propia voluntad de hacerlo o no hacerlo. Pero el consejo que nos dice la Escritura, Yahuwah principalmente nos dice, no hagas así, no hagas así porque Yahuwah te va a desechar. Nosotros tenemos que ser perfectos, como hace un momento lo leímos, tamín, íntegro, sin defecto. Nosotros, la única manera que nosotros podemos ser íntegros es volviendo al original que fue creado en el huerto del Edén, Adán y Eva.
Y la única manera de ser íntegros es ser cubiertos por el Torah de Yahuwah, a través de Yahushua HaMashiach y por su verdad. Si nosotros no nos interesa, sino que quitamos todo esto del Torah de Yahuwah de nuestra vida, ya no somos completos, ya no somos perfectos. Nosotros somos perfectos, completos, íntegros, sin defecto, por la Rajamim de Yahushua HaMashiach, que cubre nuestros pecados. Hace que porá. Porque los pueblos, el cual tú tomarás posesión, a observadores de los tiempos y a los adivinos escucharon. En cuanto a ti, dice Yahuwah, no te he concedido que hagas esto. Yo soy Yahuwah, tu creador. Estas son las palabras que nosotros tenemos que prestar mucha atención. Muchas veces hay palabras o profecías que se cumplen cuando no fue una palabra de Yahuwah, sino fue una palabra de un adivino, alguien que por ahí apareció, pero que no habla en nombre de Yahuwah. Déjeme decirle que Hasatán también tiene poder para hacer cumplir esas palabras. Que no tiene autoridad sobre muchas cosas. Es verdad que no tiene autoridad sobre muchas cosas, porque Yahuwah no lo ha permitido. Mucho menos lo va a hacer para alguien que está relacionado con su pueblo de Israel. De alguna manera Yahuwah va a proteger, va a cuidar. Pero si esa comunidad, esa familia o esa vida personal está violando el Torah, entonces Yahuwah lo deja a merced del enemigo para que venga o acontezca en su vida todas las cosas que tienen que suceder. En Devarim, del 18, capítulo 18, del 10 al 11, que no se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo por fuego, ni quien practique adivinación, un pronosticador o un augur, o hechicero, o encantador, o medium, o espiritista, ni quien consulte a los muertos. Alguien que era practicante de esta idolatría, era muy fácil hacer pasar a sus hijos por el fuego. Entre dos antorchas, otras veces tenían que saltar sobre el fuego. En ocasiones cobraba la vida de muchos de estos practicantes. Caminaban entre carbones encendidos para demostrar que ellos eran escuchados por sus dioses y que el fuego no les causaría nada. Pero si nosotros comparamos con lo que el Am Yisrael, cuando ellos vieron la presencia de este fuego en el monte Sinaí, ellos dijeron, no, porque vamos a ser consumidos por causa del fuego. Entonces los pueblos que estaban idólatras en Canaán, que iban a ser expulsados, ellos hacían este tipo de prácticas, practicaban con el fuego, caminaban en el fuego, pasaban a sus hijos, que inclusive ellos entregaban a través de un rito a sus hijos al dios Moloch, y era entregarlos, ser quemados, echarlos en un horno, y la dedicación como un sacrificio a este dios Moloch. Aquellos que tenían un presagio, prohibición de tomar decisiones en base a eventualidades de la vida diaria, que si se cruzó un gato negro, la gente comenzaba a decir qué significa si se cruzó un gato negro en tu vida, que si pasaste por debajo de una escalera, inmediatamente comienzan a hablar de todas estas presagios que posiblemente puede suceder como cosas malignas, que si en algún momento te tocó el número 13 o que cayó esta semana el viernes 13, inmediatamente comienzan los presagios. Esto es una abominación delante de Yahuwah, creer o practicar este tipo de idolatría. Adivinar es como aquel que tiene una vara, una varita mágica, y hacer una pregunta como, ¿debo hacerlo o no debo hacerlo? ¿Debo ir o no debo ir? Como nos dice el libro de Oseas, capítulo 4, verso 12. Un augur es un supersticioso, un hechicero es como uno que practica la magia negra, un encantador
es uno que agrupa reptiles en un lugar para practicar hechicería o adivinación. Un medium es uno que piensa que el espíritu de un muerto habla mediante la nigromancia, o uno que mete un hueso de un animal en la boca y el hueso habla. Un espiritista es uno que consulta una calavera o una persona muerta, o va a los cementerios para comunicarse con los espíritus de los muertos. Todos estos ritos son hechos con espíritus inmundos. Las palabras en el idioma español que nosotros utilizamos, muchas veces no alcanzamos a comprender su verdadero significado. Como algo muy particular que en un momento nos dolió a muchas personas, o no podíamos entender, porque cuando nosotros conocimos acerca del Espíritu Santo, que por supuesto no había ninguna intención en nuestra vida de poder cambiarlo, porque la Escritura dice que muchos pecados van a ser perdonados, pero nunca va a ser perdonado aquellos que blasfemen, hablen mal en contra del Espíritu Santo. Eso fue lo que nosotros aprendimos en la Biblia y eso fue lo que nos habían enseñado. Sin embargo, cuando nosotros, por causa de estas traducciones, nos damos cuenta que esta palabra estaba relacionada con lo que acabamos de ver, lo que los mundos, los pueblos, las etnias estaban relacionados con este vocabulario contaminado, a la hora de venir al Torah de Yahuwah, nosotros no podíamos concebir que cambiaran o que se hablara mal del Espíritu Santo. Sin embargo, con todo respeto, para muchas personas, sabemos que espíritu está relacionado con espiritismo, con todo este pequeño grupo de que el Torah nos dice que no lo tenemos que hacer, pero está relacionado con espiritismo, y santo también con la santería, grupos que hacen todo este tipo de prácticas. Pero cuando nosotros comenzamos a ver que el aliento, el soplo de vida de nuestro Creador es Rúa, aliento o viento, y Hakadesh, que es como algo apartado, Kadosh, Kadoshim, Kadosh, que es puro, el aliento puro de Yahuwah. Entonces ahora podemos ver que verdaderamente no podemos blasfemar en contra de la Ruach HaKadosh. Pero en un principio nos dolía o nos lastimamos o nos sentimos incómodos cuando nos decían que espíritu viene de espiritismo y santo viene de santería, o una relación precisamente con este grupo de nuestro vocabulario, que sin la intención de ofender o lastimar, quienes tenían su confianza en su Creador y el poder de su fuerza invisible, llamándolo espíritu, que aunque tienen una muy buena intención y propósito al referirnos en un sentido y en una base lingüística, su trasfondo está relacionado con espiritismo y con la santería. Espíritu santero, aprendiendo y enseñando según la doctrina de Roma y según la doctrina de Grecia. Desde el libro de Bereshit, capítulo 11, con la confusión de las lenguas en Babel, en Babilonia, no fue un premio haberse apartado o haberse alejado de Yahuwah, el Creador, el Ojeja, y haberse convertido en un desobediente de la razón, de la voluntad de Yahuwah. Antes de ese evento, todos tenían una misma safá, una misma lengua. Ahora nosotros, que tenemos que regresar a los orígenes, así como cada hombre toma su libre albedrío de desobedecer, de rebelarse contra Yahuwah, ahora cada hombre y cada mujer también tiene libre albedrío de hacer aliyat teshuvah o de continuar en el mismo lugar de la religión. La confusión de Babel, cuando el Torah nos dice: salgan de ella, pueblo mío, salgan de ella. Nosotros tomamos nuestra decisión. Si queremos seguir diciéndole profeta
a las cosas Kadoshim de Yahuwah? Bueno, quizá porque no ha escuchado esta enseñanza. Quizá porque no ha comprendido, a pesar que ya vio esta enseñanza y aún le sigue llamando. Nosotros tenemos que aprender el lenguaje, a llamarle Naví, profeta, o Naviim, profetas. Ir dejando poco a poco estas palabras que ya lo hemos hecho. Muchos de los fraternos ya comenzamos a depurar nuestro lenguaje. Ya no le decimos santo, ya dejamos esa palabra porque santo habla de santería, ¿verdad? La Santa Biblia o el Santo Torá, como algunos, yo he escuchado que algunos judíos mencionan su Santa Cábala, su Santa, ¿cómo le llaman? Diferentes nombres de libros que ellos tienen, pero nosotros tenemos que depurar nuestro vocabulario, hacernos Kadosh Kadoshim, poco a poco, no necesariamente de un solo golpe. A veces, por causa de que el mundo, las personas que, si nosotros hablamos de esto, y tenemos que decirle el profeta, porque no va a entender Naví o Navim, no va a saber acerca de estos conceptos. Pero dentro del lenguaje de la Kehilá, nosotros tenemos que ir aprendiendo, depurando nuestro vocabulario. Devarim, capítulo 18, verso 12. Porque es una abominación, una cosa repugnante, todo el que haga estas cosas. A causa de las abominaciones, Yahuwah, tu Creador, los está expulsando a ellos delante de ti. Cualquiera que practique el ocultismo se contamina en su rúa. Luego psicológicamente y por consiguiente físicamente. El que practica el ocultismo es abominable para Yahuwah. La práctica del ocultismo fue la razón principal por la cual 7 naciones fueron destruidas, expulsadas de la tierra de Canaán. Debemos tener el conocimiento cuáles eran estas prácticas ocultas, primeramente para detectar en la sociedad, en las personas que nos rodean. Número 2, saber, ayudar a los que desean ser libres y que nosotros podamos quitar los poderes o la autoridad del maligno de nuestra vida. Número 3, protegernos para no ser engañados, pensando que estas cosas son lícitas para nosotros. Así es que si alguien por ahí te aparece con que estas son las profecías de los últimos tiempos, pues para empezar, sabemos que no es de Yahuwah, porque dice simplemente profecías, hablando un lenguaje como el lenguaje coloquial del mundo o de los pueblos que no están conectados con Yahuwah. Pero si te dicen un Naví, o los Neviim, o la Nebúa, que sería la palabra más o menos, para que ustedes lo puedan comprender, las profecías, el contenido, el concepto, la Nebúa, el contenido, el Naví es la persona, la Nebúa son las palabras que salen de este Naví, o las palabras que ha tomado o que vienen de Yahuwah. Devarim 18:13, íntegro, completo, sin defecto, perfecto, quiere decir esta palabra tamim. Íntegro serás delante de Yahuwah, tu Creador. Serás intachable, completo, sin defecto, perfecto. La única manera de ser íntegros es volver al huerto del Edén, donde Adán era perfecto, íntegro, mas por causa de la desobediencia se volvió imperfecto. Así que esta relación de perfección, de integridad en el Shamar es el Shamar, Strong H 8104, que esta es una palabra que hemos estado repitiendo en estas últimas enseñanzas porque es la palabra que está más relacionada con proteger, con cubrir, con hacer una cerca en el Torah de Yahuwah. Shamar 8104. Atesorar el Torah de Yahuwah. Nosotros tenemos
que mirar, observar, preservar, vigilar. El Torah de Yahuwah solamente de esta manera podemos ser íntegros. Si nosotros atesoramos el Torah de Yahuwah, nos va a ayudar a ser íntegros, perfectos, completos delante de Yahuwah nuestro Creador. Íntegro y fiel significa creer, confiar, depender totalmente de Yahuwah de una manera absoluta, al contrario de lo que hacían los demás pueblos, que acudían a todo tipo de brujos, hechiceros, con el afán de saber lo que les deparaba el destino, de saber o de querer escuchar lo que ellos preferían escuchar y no lo que de Yahuwah quería venir, esa palabra. En aquel entonces y hoy en día, las prácticas paganas, esotéricas, están muy en boga. El poder de la hechicería y la magia negra son muy fuertes. Precisamente por eso Yahuwah proporcionó al pueblo en estos tiempos la posibilidad de contar con Nevi'im. Es decir, no quiere decir que por causa de la maldad Yahuwah tenía que contrarrestar con el bien, sino que era una manera, un medio por el cual el pueblo podía tener una comunicación con su Creador para conocer la voluntad. ¿Cuál era la voluntad? Como el hombre por sí mismo desechó, por causa de que ellos desecharon el fuego de Yahuwah, por causa de la condición del hombre de pecado, dijo, preferimos mejor que Moshe nos diga las palabras y no que nosotros seamos consumidos por el fuego de Yahuwah. Confiar en Yahuwah íntegramente, con absoluta emuná en su voluntad, parece que nos cuesta entender estos conceptos, términos, definiciones, y cómo no, nos va a costar mucho si durante muchos años estuvimos aprendiendo estas palabras. Estábamos tan familiarizados que nos parecía algo normal. Sin embargo, ahora que venimos a conocer el Torah de Yahuwah, su palabra Kadosh, Kadoshim, y que nosotros tenemos que quitar estas palabras, nos cuesta muchísimo. Conocer la verdad cuando nosotros viene esa luz, la luz de Yahushua HaMashiach, y nos dice, abre nuestro entendimiento, abre nuestro corazón, para que nosotros podamos ver esa luz, para que nosotros podamos ir a la luz de su verdad. A nosotros como Am Yisrael nos cuesta muchísimo soltar el pasado, después de convivir muchos años con esta naturaleza pecaminosa, nos cuesta, no lo queremos decir, y ahí es cuando nosotros tenemos que darnos cuenta de quiénes son, de quiénes vienen esas palabras. Muchas veces nosotros venimos cargando esas maletas de Misrayim, del mundo y de toda la basura que nos impide soltar los lazos de la prisión, de la esclavitud. Todo esto nos impide caminar en Rúa, aumentar nuestra emuná, agarrarnos con todas nuestras fuerzas del Torah de Yahuwah y creer su palabra. Esto nos ha costado muchísimo. Devarim capítulo 18, verso 14. Porque estos pueblos, el cual tú tomarás posesión a observadores de los tiempos, pronosticadores y a los adivinos escucharon. En cuanto a ti, no te he concedido hacer esto. Yahuwah, tu Creador. Tanto el Naví como Moshe Rabbeinu es presentado en un contraste como los adivinos, como los hechiceros de los pueblos. ¿Ustedes se acuerdan cuando Moshe Rabbeinu llegó delante de Faraón? Él llamó también a sus magos, a sus hechiceros, y ellos podían imitar lo que Moshe Rabbeinu hacía, porque ellos creían que Moshe era igual que ellos, un mago, un hechicero, y lo único que se trataba de definir era qué tanto poder tenían para conocer esos trucos,
esa magia. ¿Qué tanto poder tenía en conocimiento más Moshe Rabbeinu o estos dos magos que estaban delante de la presencia de Faraón? Y ahí es cuando aparece este Bilam, y ahí es cuando aparece, ¿cómo se llaman? Los dos magos que tenía Bilam. Janes y Jambres. Janes y Jambres, sus talmidim. Esto es lo que para el mundo parece igual, que no hay diferencia. Para ellos es lo mismo llamarle brujo, hechicero, mago, encantador, que llamarle profeta. Era lo mismo. Por esa razón el mundo hoy en día puede decir, relacionarse con profeta, con las cosas del Creador, o llamarlo falso profeta diciendo un mentiroso. Pero para nosotros que somos Am Yisrael y que estamos aprendiendo esta definición, nosotros debemos tener mucho cuidado de cuando alguien dice esta profecía que viene de parte de Dios, que viene de parte del profeta, pues desde ese momento nosotros sabemos que es un usurpador. Captando este mensaje, nosotros tenemos que tener mucho cuidado, caminar con mucho cuidado, porque si alguien viene en el nombre supuesto de nuestro Creador, voz del Shamaín, simplemente nosotros no debemos prestar atención. Pero si alguien habla como un Naví de la palabra de Yahuwah, entonces nosotros debemos tener cuidado. Y por supuesto, la palabra está escrita en el Torah. No puede hablar simplemente añadiendo o inventándose nuevas palabras. Si Yahuwah no quiere decir que ya lo haya dicho todo, pero su Torah tiene que ser confirmada. Para eso vino Yahushua, para deshacer por una parte las obras de Hasatán y por otra parte para revelar la voluntad de Yahuwah. Esto es lo que nosotros debemos tener. Si alguien se dice ser llamado un Naví de Yahuwah, pero no está reportado o no está cotejado o no está comparado con lo que nos dice el Torah, simplemente nosotros no debemos creer. Por un lado, hay algo semejante entre estas dos palabras o esta serie de palabras, entre las prácticas ocultas, místicas y el misterio de la Nebuá. Ya vimos qué significa Nebuá, las palabras que salen del Naví. El Naví es la persona, la Nebuá son el mensaje. Por otro lado, es algo totalmente diferente. Se parecen en que están operando desde una dimensión sobrenatural, o quizá alguien diría espiritual, pero lo correcto es que están operando de una manera en rúa, en aliento, y se diferencian en que las fuentes de estos poderes o revelaciones son opuestas. Los adivinos están bajo la influencia de Hasatán y los malos espíritus. Los Nevi'im están bajo la influencia de la Rúa de Yahuwah. Los falsos profetas se parecen a los verdaderos, pero su fuente de inspiración no es Yahuwah. Entonces, cuando nos referimos a falsos, nos referimos que hay un intento de usurpación, un rol de la reverencia, usurpando este rol de la revelación, queriendo adoptar o engañar a los verdaderos hijos de Yahuwah o a los que no son hijos de Yahuwah, hablando en una forma de engaño o manipulación para propios intereses, o quiere decir para un beneficio personal, pero también pueden operar con un interés de acuerdo al adversario, al enemigo, que tiene que cumplir sus tiempos, sus propósitos, para manifestar su poder, para manifestar su gobierno. Yahuwah dice en su palabra, mi reino no es de este mundo. Yahushua HaMashiach, cuando era interrogado por Poncio Pilato,
le dijo, así que tú eres rey. O sea, refiriéndose a Yahushua. Yahushua le dice, mi reino no es de este mundo, pero el reino de Hasatán, el reino de las tinieblas, es de este mundo. Por lo tanto, él tiene que enviar sus mensajes, tiene que enviar sus mensajeros, y es a través de estos profetas, de estos hechiceros, de estos brujos, de aquellos que escuchan a su padre Hasatán. Pero los que somos hijos de Yahuwah, nosotros tenemos que escuchar su mensaje, Nebuá, y a sus representantes, ya sea un Kohanim, o ya sea un Levim, o ya sea un Nabiim, un portador de esta voz, o quizá un querubín, un mensajero de parte de Yahuwah. Desde ese momento nosotros comenzamos a darnos cuenta de qué lado están hablando. Si del lado de Yahuwah, de los mensajeros de Yahuwah, o están hablando de los ángeles, de las profecías, de la adivinación, del hechicero. Ahí nosotros nos damos cuenta si es un representante de Yahuwah o no. Devarim 18:15. Un portavoz, Naví Mijir Bejá, un portavoz de en medio de entre tus parientes, como yo, es decir, semejante, levantará para ti Yahuwah, tu creador, a él escucharás. No significa que todos los Neviim serán de la estatura de la Nebuá de Moshe Rabbeinu, sino que los Neviim son y serán Ajim de entre ustedes, es decir, de entre nosotros, tal como Moshe Rabbeinu era de entre nosotros, no era alguien de afuera, alguien externo, alguien de otro pueblo, alguien de otra nación, sino que tenía que ser dentro de la comunidad del pueblo de Israel. Tenía que venir alguien de entre nosotros, nombrar un Neviim, alguien que hable la palabra de Yahuwah, no significaba un solo Naví en singular, sino una línea o una casta de enviados de Yahuwah que él escogía y podía utilizar a cualquier persona del pueblo de Israel para transmitir su mensaje. Cuando Yahuwah nos dice que debemos tener cuidado, si no se cumple la Nebuá, lo que hablaron esas palabras, entonces no fue enviado por Yahuwah. El término español, y aquí viene exactamente la definición, profeta. Escuche bien porque este es el tema de la enseñanza. El término español, profeta, viene del latín profeta, de origen griego, profetes. Significa hablar en vez de, ser portador de, hablar ante alguien, hablar en voz alta, mensajero. Si nosotros no supiéramos qué quiere decir la palabra profeta, y si nosotros dijéramos las definiciones, nosotros diríamos, es un profeta, inmediatamente. Pero en la palabra hebrea es Neviim. Quiere decir, los profetas antiguamente eran una especie de sacerdotes. Escuchen, esta definición es del mundo, no lo que nosotros enseñamos o queremos aprender y enseñar. Los profetas antiguamente eran una especie de sacerdotes. Nosotros ya hace mucho tiempo que dejamos de usar esa palabra sacerdote, cerdo grandote, que interpretaban los gritos y gemidos de las pitonisas. ¿Quiénes eran las pitonisas? Eran mujeres sacerdotisas de la antigua Grecia, así se les denominaba. Los escribían en versos, creando así las profecías. En un concepto más general, el profeta servía como un intermediario. Bueno, vamos a ver esta palabra. Golfo 4396 es la palabra Strong, del griego Golfo 4396. Profetes, de un compuesto,
ahorita vamos a ver qué compuesto porque está escrito en dos partes. Uno que predice, oigan lo que es la definición de profeta según el mundo, según Grecia, según Roma. Este es el significado. Uno que predice, profeta, por analogía, un orador inspirado, por extensión, poeta o profeta, muy relacionado. Golfo 42:53. Esta es la primera palabra. Pro significa ante, enfrente o antes de. La segunda palabra, femi. Golfo 53:46. Lo mismo que la base, bueno, son otras palabras. Mostrar o dar a conocer los pensamientos de uno. Hablar o decir. Afirmar. Decir. Por esa razón, en todas las Biblias metieron esta palabra porque era muy similar a los Nevi'im. Pero esto es en el mundo oscuro, en el mundo mundano, en el mundo de Roma, en el mundo de Grecia. Este es el significado, no del Torah de Yahuwah. Otra palabra que aparece, oráculo, que aquí menciona que son oráculos, se refiere a un mensaje o respuesta divina. Otra palabra que no usamos, ni oráculos ni divina. A una consulta por lo general prediciendo el futuro. También se refiere al lugar, estatua o figura, santuario, otra palabra que nosotros tampoco escuchamos, que ya la quitamos de nuestro vocabulario, o símbolo donde les hacen preguntas a los dioses. Dioses, otra palabra que nosotros quitamos de nuestro vocabulario. O si nos referimos a las cosas de Yahuwah o a las cosas de Elohim, los dioses de este mundo. Este concepto se originó en Delfos, un gran templo en Grecia dedicado a Apolo. Vean, desde ahí nosotros nos damos cuenta que no tiene nada que ver con los Nevi'im. ¿Qué es una pitonisa? Una adivina, hechicera, viene del griego pitón, a través del latín pitonisa, que se refiere a Pitia, una sacerdotisa que predecía el futuro. En el oráculo mantenía mediante el trance, sentada en el trípode, comunicaba a los augurios que daba Apolo en el templo de Delfos. Sinónimos: adivina, vidente, hechicera, bruja, etc. El término hebreo Navi'im es posible de la raíz acadia, Naví, que significa llamar, convocar. La forma hebrea es pasiva y significa llamado, convocado. Strong H 5030, Naví, que viene de otro, ahorita lo vamos a ver, significa hombre inspirado, un portavoz, un mensajero. Si ustedes se dan cuenta, hay mucha similitud en el significado o en el término, pero no en las palabras. Nosotros tenemos que referirnos a las cosas de Yahuwah como Naví o Nebúa, la Nebuá, las palabras que fueron habladas. Strong H 5012, que esta es la palabra raíz, Nabá, de Naví, significa hablar por inspiración, en un discurso o por predicción. La palabra Nebuá quiere decir las palabras que salen, que vienen de inspiradas, de esta inspiración, o que son instrucción directa de Yahuwah. Aquí presentamos unos puntos que nos muestran cómo es el llamado. Esto es parte, esta enseñanza es parte de lo que nosotros tenemos que conocer, cómo funciona estos Nevi'im y esta Nebuá. Es decir, el que se convierte en un portador del mensaje y el que habla el mensaje.
quiénes son y cómo tiene que ser. Vamos a ver dos puntos. El primero, el llamado Nabí, el llamado, cómo surge este llamado, quién lo hace. Y número dos, el mensaje. ¿Quién escoge al mensajero y cuál es el mensaje? Estos dos puntos determinan exactamente qué es lo que nosotros tenemos que hablar. Si alguien le llama a usted falso profeta, como sucedió con nuestro rabino Netanyahu, que él nunca mencionó que eran palabras de Yahuwah, ni que él se había convertido en un enviado de Yahuwah que él escuchó en su oído y que haya querido decir que esta fue una palabra de Yahuwah que le dijo que iba a venir ya, o que ya estaba la próxima venida de Yahushua HaMashiach. Ustedes se acuerdan perfectamente de eso. Entonces mucha gente, como no sucedió, le comenzaron a llamar falso profeta. Pero ya sabemos ahora los términos y el concepto de profeta, que no ni siquiera está relacionado con el Torah. Por lo tanto, esa persona que le llamó falso profeta quiere decir que él está ubicado dentro del grupo del maligno, dentro del grupo donde son manipulados estas palabras o estas información que viene de Grecia, que viene de Roma. Bueno, creo que me enredé yo mismo al tratar de explicarles que nosotros, o que Rabino Netanyahu no habló en nombre de Yahuwah, no dijo esto, dijo Yahuwah. Si ustedes se dan cuenta cuando leen los libros de los Nevi'im, dice, esta es palabra de Yahuwah, que habló o que habla para su pueblo de Israel, ya sea para una persona específica o ya sea para todo su pueblo. Y ahí nos encontramos algunos Nevi'im que le llaman mayores o grandes, y algunos Nevi'im menores, quizá por el contenido de la información que fue muy pequeña. Bueno, primero tenemos el llamado. Hacer Nabí, Nabí, de parte de Yahuwah. Y la segunda parte, que es muy importante, el contenido de este mensaje. Vamos a ver el primer punto, el llamado. Primeramente lo vamos a ver en tres partes: su origen, su autoridad y la misión. Primera parte, su origen. Que el mensaje o el llamado de este Nabí, de este mensajero, no es humano. Segundo, viene del Shamaín. Y yo aquí voy a poner las citas para que ustedes lo vean. Y tercero, es de la Rúa, es en Rúa, su origen, ese es su origen. Segundo punto, autoridad, que nuevamente lo vamos a dividir en 4. Esa autoridad sobre el Kohanim, como por ejemplo Moshe Rabbeinu. Segundo, sobre el rey. La autoridad era impuesta sobre el Kohanim, sobre el rey, como en este caso había un Nabí que era Esmuel o Samuel, que le tocaba ungir a los reyes. Primero a Saúl y segundo a Melech David. Tercero, sobre su pueblo. Esa autoridad era puesta sobre el pueblo. Y número 4, sobre las naciones, como lo hace el Nabí Yirmiyahu y como lo hace el Nabí Yeshayahu para su pueblo y para las naciones. Número 3, hablando acerca del llamado, su misión. ¿Cuál era la misión? Lo dividimos en 3 partes. La primera, la práctica, ya sea oral o por boca, que ellos tenían que transmitir. Oral, que es la boca, ellos tenían que transmitir este mensaje. Y la otra parte era escritural. Una era en la práctica, otra era
oral, por medio de la boca, y el otro era escritural. Ahora vemos la segunda parte, que es el mensaje, el contenido del mensaje, que también lo vamos a dividir en 3 partes. El contenido del mensaje es el origen del mensaje, de dónde viene. 2, la forma del mensaje. 3, el tiempo del mensaje. Esto es lo que nosotros tenemos que cuidar o ver si es un Naví de Yahuwah, un mensajero o un enviado de Yahuwah. Si nosotros desde esta evaluación detectamos que el mensaje no es de Yahuwah, simplemente es una persona, un profeta que no es del Am Yisrael. El origen del mensaje lo vamos a dividir en 2. Una llama del Shamá, del trono, de arriba. Tiene que venir esa llama, ese mensaje, como cuando Moshe Rabbeinu subió al monte Sinaí. La causa de ese mensaje tenía la evidencia, una llama que venía del Shamaí. Primero, nos muestra la luz, es decir, la revelación. Y número 2, la causa de esa llama nos da calor, hay inspiración. La segunda parte de la causa de este mensaje del Naví es la forma del mensaje. Y esto está dividido en 3 partes, la forma del mensaje: verbal, visual y una experiencia propia, vivido. Vamos a hablar primero de la verbal. Esto lo hace Yirmiyahu cuando habla a las naciones. Hablado también por Moshe Rabbeinu. Cantado por Melech David. ¿Se acuerdan cuántas nebuá, cuántas palabras que había hablado Melech David? Se cumplieron porque hablaba en esta nebuá de Yahushua HaMashiach y se cumplieron. Muchas de estas escritos que fueron hablados, muchas de estas nebuá que hablaban acerca de Yahushua, y como nos dice capítulo 5 de Matillahu, yo no vine a abrogar el Torah, ni a quitar ni una sola palabra, ni a quitar ni a poner, sino él vino a cumplirla, porque todos estos mensajes enviados de Yahuwah se cumplen. Aún todavía faltan más nebuá por cumplirse, pero en su momento toda esta palabra que fue enviada por Yahuwah a sus mensajeros se tiene que cumplir. La segunda forma de este mensaje puede ser visual, y aquí les dejo algunos pasuk para que ustedes lo busquen. Si lo voy a dejar en una lámina para que vean cómo se tiene que llevar a cabo la nebuá, el mensaje de Yahuwah. Se los voy a poner en una diapositiva, en una foto, para que ustedes de ahí lo puedan recopilar o lo puedan adquirir. ¿Cómo puede ser llevado a cabo este mensaje de un Naví? Y el tercer punto, tiene que ser vivido, tener una experiencia. Esta experiencia puede ser representativa, con acciones simbólicas, como el Naví Yehezkel. ¿Se acuerdan que muchas veces él hablaba porque había tenido un sueño? Había sido trasladado, había sido transportado a otro lugar. Como en su momento el Talmid Yohanan, que él también fue llevado a otro lugar y fue mostrado fue una experiencia, una representación simbólica de lo que él vivió. O alguien que vivió algo personal, como el Naví Jonah, que él fue enviado a hablar a Nínive. Él lo vivió personalmente, hasta que conocen la historia, que él llegó a un barco, no quería ser enviado de Yahuwah, él quería no ir a ese lugar porque sabía que
Yahuwá iba a perdonarlo. Se rehusó, habitó debajo de este barco grande. El mar comenzó a hacer muchos estragos, a querer voltear la nave, hasta que a él lo aventaron, diciendo que yo soy la causa. Lo aventaron del lado del barco, se lo tragó un gran pez, hasta que finalmente fue escupido por este pez grande en las orillas del mar donde estaba Nínive. Comenzó a hablar. Así es que él vivió esa experiencia, y eso personalmente. Y el tercer punto, familiarizarse, familiarmente, como lo hace Josea, que Yahuwá le pide que se case con esta mujer prostituta, le hace vivir personalmente esta nebuá, de lo cual Yahushua HaMashiach lo iba a hacer posteriormente con su Calá, con nosotros. Yeshayahu también lo vivió muy familiarmente. Y la tercera parte, el tiempo del mensaje. El tiempo es muy importante. Nos habla del pasado, del presente y del futuro. Esto es algo que nosotros debemos saber, si es un enviado de Yahuwá o no es un enviado de Yahuwá. Y nosotros debemos prestar mucha atención, mucho cuidado, porque como les digo, en estos últimos tiempos vamos a escuchar constantemente las profecías del fin, las profecías de los últimos tiempos, la profecía del falso Mesías, la profecía del anticristo, la profecía para todo. Pero si no utilizan la palabra Neviim ni Nebuá, ni está relacionado con los puntos que le acabo de decir, automáticamente no es un mensaje de Yahuwá. Que Yahuwá puede utilizar cualquier cosa, un animal o un objeto, como de alguna manera las piedras, puede utilizar un pájaro, puede utilizar a una persona que no conoce de Yahuwá para darte a ti un mensaje. Sí lo puede hacer, siempre y cuando nosotros estemos pendientes de captar ese mensaje de Yahuwá sobre nuestra vida. Devarim 18:16. De acuerdo a todo lo que pidieron a Yahuwá, su creador, en Horeb, el día de la asamblea, diciendo: no nos reuniremos continuamente para oír la voz de Yahuwá, mi creador. Y este gran fuego no veamos más, no sea que muramos. El pueblo pidió no relacionarse con Yahuwá directamente, sino por intermedio de Neviim, por temor a no poder resistir tan una elevada revelación, y sobre todo por una condición humana, personal, de estar violando el Torá, y que la causa de ese fuego pudiera causar un exterminio total de esta persona. Devarim 18:17. Y habló Yahuwá: ellos están diciendo bien en lo que dicen. Un portavoz levantaré a ellos, aquellos, de entre sus ajim, de entre sus fraternos, como tú, y pondré mis palabras en su boca. Ellos hablarán a ellos, y todo lo que yo les mande. Y será que cualquiera que no escuche mis palabras, que él hable en mi nombre, yo se lo demandaré. Aquí está lo que en un principio yo les comentaba, que si es una palabra que viene de Yahuwá, y además el mensajero es un hombre kadosh que viene de Yahuwá, hay un resultado, hay una consecuencia si nosotros no obedecemos. Por supuesto, hoy podemos leer la escritura y sabemos quiénes fueron esos enviados de Yahuwá. Pero yo les hago una pregunta. Hoy en día Yahuwá puede enviar un mensaje por medio de alguien para que te lo diga a ti, o revelártelo a ti de alguna manera. Sí lo puede hacer. Yahuwá puede enviar su mensajero, puede enviarte su mensaje, y por supuesto nosotros lo vamos a detectar, vamos a saber que es un mensaje de Yahuwá. ¿En dónde lo vamos a encontrar? En su Torá.
cuando nosotros leemos todos los días el Torah de Yahuwah, ahí nosotros encontramos el mensaje de Yahuwah y que nosotros tenemos que hacer. Pero si manda un mensajero, que es un mensajero de Hasatán, pues vamos a perder, nosotros perdemos completamente los pies de la tierra y creemos que esta es una verdad para nosotros. Y aquí es cuando nosotros comenzamos a creerle más al enemigo, porque el enemigo es más sensacionalista, le gusta más el show, el teatro, la farándula, los mensajes así como esto que acabamos de leer, el mago de la magia, que hacen como una especie de humo, aparece humo y de repente viene el mensaje. Entonces nosotros somos más propicios a este tipo de show de parte del enemigo, para que nosotros decimos, ah, caray, sí es cierto, sí viene de, sí es un mensaje para mí. Pero ojo con esto, debemos prestar mucha atención. La nebúa, el mensaje que sale del Nevi'im, la nebúa, es un don de inspiración que viene del Shamaín, auténtico, veraz, exclusivo del pueblo de Israel. Esto fue concedido por Yahuwah a todo el pueblo cuando se congregó a los pies del monte Sinaí para recibir el Torah. Allí todos tuvieron la irrepetible ocasión de escuchar directamente las palabras de Yahuwah. En esa instancia reconocieron que es factible, que es verdad, que es posible que un hombre pueda escuchar el mensaje desde el Shamaín. Hoy hemos visto que Yahuwah ha hablado con el hombre. Esto fue lo que ellos dijeron. Hoy hemos visto que es posible que Yahuwah hable con el hombre. Luego, al no poder soportar la tensión que esto les provocaba, le pidieron a Moshe que él recibiera la nebuá de Yahuwah, es decir, las palabras de Yahuwah, y después se las transmitiera a ellos, al pueblo. Desde ese momento la nebuá del Shamaín fue conferida a los elegidos por Yahuwah, y así fue hasta que se levantó el Beit HaMikdash, la casa que construyó Eslomo, hasta que murió el Naví Malají, llamado Malaquías, previo la venida de Yahushua HaMashiach, que tenía que pasar 400 años de silencio. En esa época irrumpió y comenzó a propagarse rápidamente la filosofía griega, por lo que Yahuwah concedió al pueblo de Israel un don superior, la nebuá, las palabras inspiradas por la Ruach HaKadosh, una inspiración Kadosh Kadoshim, para poder equilibrar esta batalla y esta balanza que tenía que el pueblo de Israel estar protegido, estar en un ambiente en el cual tenía esta comunión o esta relación de comunión con Yahuwah. Lo vemos en la vida de Felipe, que se encontró con Natanael y le dijo, encontramos aquel del cual Moshe escribió en el Torah, también los Nevi'im, es Yahushua HaMashiach de Nazaret, Ben Yosef de Nazaret. Este del cual escribió Moshe Rabbeinu, que iba a venir un Naví de entre sus fraternos y que teníamos que escucharlo, Natanael y Felipe estaban afirmando que este personaje es Yahushua HaMashiach. Este tiene que ser el Naví que habría de venir. Yohanan 6:14b. Verdaderamente este es el Naví, el enviado de Yahuwah. Yohanan 7:40. Abba Yahuwah no está hablando de cualquier Naví, sino uno como tú, es decir, como Moshe Rabbeinu. Solo hubo uno como Moshe, Yahushua HaMashiach, que además es nuestro Redentor y Moshiach.
Los muchos Nabiim que han surgido en Israel han cumplido funciones importantes. Todos ellos han cumplido parte de esa nebuá, pero ninguno ha estado a la par o al nivel que pudiéramos comparar con Moshe Rabbeinu. Por lo tanto, tiene que haber uno que se asemeja a Moshe en muchas áreas de su vida, para que haya un cumplimiento pleno de esta escritura. Hay muchas similitudes entre Yahushua HaMashiach y Moshe Rabbeinu. Desde su nacimiento hasta su muerte, la vida y ministerio, la abodá de Moshe Rabbeinu constituye una sombra, una nebuá del mismo Moshiach. El Moshiach sería como Moshe, que esto es lo que acabamos de ver, que Yahuwah estaba hablando en un tiempo presente, pero que iba a suceder en el futuro. Un hombre como tú, un Neví como tú, se levantará. A él tienen que escuchar. Y esta referencia se estaba refiriendo a Yahushua HaMashiach, el Moshiach de Israel. Vamos a ver algunas cosas en esta segunda parte. Voy a hablar de la segunda parte, voy a dar una pausa aquí y posteriormente continúo con la grabación de la segunda parte, donde vamos a ver la comparación o las similitudes entre Moshe Rabbeinu y Yahushua HaMashiach, para que el Am Yisrael, sobre todo la casa de Yahudá, pudiera esperar a alguien con al menos la misma humildad, fidelidad que Moshe Rabbeinu. Pues Yahushua HaMashiach es mucho mayor que Moshe Rabbeinu. Pero esto lo vamos a ver en la segunda parte para que continuemos. El segundo video se va a llamar Moshe y su relación con Yahushua. Nos vemos en la siguiente enseñanza, Am Yisrael.